después, bueno, en realidad nuestra estrella es el Jonathan, no, pero primero gracias a todas, a todos por estar acá, es muy importante, a las compañeras de otros barrios de la comuna y de fuera de la comuna también. Es como dice Julio, se trata de la acción colectiva para el buen vivir de todos, y también de nuestras plantas y de nuestros pájaros que en el ambiente urbano también existen. Y esto que se está, la palabra que me sale es cocinando a espaldas de la ciudadanía, de repente va a irrumpir en nuestra vida de una manera muy pesada, pero la buena noticia es que podemos frenarlo, que podemos transformarlo, por supuesto con la participación. El grupo Villa Crespo Activa somos algunos vecinas y vecinos que nos juntamos acá, vemos varios que estamos allí, y la idea es, en este momento el eje es la cuestión del CUR, pero sobre todo trabajar para construir y cuidar nuestro hábitat, y hacerlo colectivamente, porque nada se soluciona, nada social se soluciona individualmente. Entonces también esto es como una instancia para conocernos, para hacernos trama, para acercarnos en este trabajo y seguramente en muchos otros. Ahora seguramente con lo de Jonathan, con la charla que nos dé, va a quedar mucho más claro. Solo quiero decir que el barrio tal cual lo conocemos desaparece si se aprueba esta normativa. Doy solo un ejemplo. El mapa del CUR, que se llaman planchetas, pero en el mapa del CUR a Villa Crespo, la altura más baja que se le asigna de constructibilidad son 4 pisos. Y eso es el porcentaje menor. Después abundan los 7 y los 9 pisos. Imagínense, solo mirando para allá, vemos el cielo, podemos disfrutar de este verde, podemos disfrutar de nuestras plantas, nada de esto podría seguir. Y lamento, pero no es una exageración, me encantaría, yo soy exagerada, pero en este caso no estoy exagerando. Entonces, se trata de defender eso, se trata de defender la vida en última instancia, del vecindario, de la comunidad y de todo lo que habita acá. Lo va a contar Jonathan, pero después, quienes estén interesados, sería bueno que nos quedemos con los datos para mandar más información, porque hay varias tareas por hacer del grupo. Necesita que seamos más y cada uno, por supuesto, en función de lo que puede, no lo que no puede. Pero si cada uno hace un poquito, seguramente va a ser muchísimo lo que podamos hacer. Así que bienvenidas, bienvenidos. Y ahora, Jonathan Valdivieso, que creo yo es la persona, el referente público más claro en relación al tema del código urbanístico. Es, digamos, no sé si es presidente o qué del observatorio, ¿cuál es el rol? Fundador del Observatorio por los Derechos de la Ciudad, que no solo se dedica al código urbanístico y quien ha participado como núcleo en luchas, por ejemplo, en la defensa de la costanera por el caso de Paso Salguero, ahora en los humedales de la costanera sur, ante el mega emprendimiento de IRSA, digamos, nos da mucho orgullo tenerlo a Jonathan acá. Y bueno, nada, darle la palabra para que nos siga aclarando las cosas. Muchas gracias. Gracias, Martina. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer. No conocía esta esquina, me parece maravillosa, hermosa. Así debería ser gran parte de nuestra ciudad, ¿no? Gracias por la invitación a Villa Crespo Activa, a Quimera, que nos presta el espacio. La cuestión del código urbanístico, si bien se plantea en la discusión como algo bastante complejo, técnico, tiene que ver con cuestiones muy elementales de la vida de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Cuestiones muy elementales con que, referidos al hecho de que queremos participar y decidir en el hábitat que vivimos, que es la ciudad, nuestro barrio, nuestra comuna. Cuestión que resulta muy difícil con los últimos gobiernos que se respete, ¿no? Que tengamos el derecho a pensar conjuntamente, colectivamente, cómo queremos vivir, a consensuar cuáles son los problemas que tenemos. Digamos, no tenemos ni la posibilidad de colectivamente decir cuáles son los problemas que tenemos y a cuáles problemas queremos dar solución de forma prioritaria. Cuestiones muy elementales. La idea del taller, en este contexto que se está discutiendo en la actualización del código urbanístico, ahora vamos a ver, ¿no? Para poner un poco
una base de conocimiento que es el código urbanístico, que trata, etcétera, etcétera. Entonces la idea del taller es contar un poco esas cuestiones técnicas que son, para que podamos discutir lo esencial que escapa a las cuestiones técnicas, ¿no? Pero como siempre, esta discusión se va a dar en la legislatura, se da en los ámbitos con el Poder Ejecutivo, con técnicos, más o menos para que sepamos el lenguaje y qué están viendo ellos, para que nosotros podamos confrontar con las peticiones o la mirada un poco más sencilla y esenciales que tenemos de la ciudad, que justamente son los debates esenciales que nos están dando. Primero, algo básico de cómo se estructuran las herramientas de la planificación en la ciudad. No es algo menor, digamos, ya vamos a ver por qué. La ciudad de Buenos Aires tiene una constitución, que es del año 1996, una constitución que ya tiene prácticamente más de 25 años. En esa constitución nos da un derecho elemental, que es justamente el que hacía referencia, que la planificación tiene que ser participativa. La planificación, según la Constitución, no debería ser una planificación hecha por el mercado inmobiliario ni una planificación hecha por técnicos en las oficinas del Poder Ejecutivo. Tiene que ser una planificación con las comunidades, con ustedes. Es decir, para la Constitución no existe una planificación que no sea participativa. Si no es participativa, no es una planificación. Será otra cosa, pero no es una planificación. Y esa Constitución dijo, vamos a tener una ley madre de planificación en la ciudad. Y a esa ley madre se le tiene que supeditar, sujetar o respetar todas las demás leyes de la ciudad de Buenos Aires. Esa ley madre se llama Plan Urbano Ambiental, PUA, lo van a escuchar mencionar. ¿Por qué es importante el tema del PUA? Como vemos, esto es una cuestión de jerarquías, de lineamiento de planificación. El PUA se votó en el año 2008. Pero por distintos conflictos que hubo, el PUA se tenía que haber votado en el año 2000, porque se hizo un diagnóstico de los 90 en la ciudad de Buenos Aires, no se votó en el 2000, se terminó votando en el 2008. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si esta es la ley madre de planificación de la ciudad, planificar la ciudad es determinar de forma sencilla qué problemas urbanos tenemos, cuáles decidimos solucionar y cuáles van a ser prioritarios y cómo, ¿no? El qué problemas tenemos eran los problemas de los 90. Entonces, tenemos un plan urbano ambiental que está pensando en los problemas de los 90. Por ejemplo, este plan urbano ambiental no menciona el tema de los inquilinos e inquilinas. ¿Por qué? Porque en los 90 la ciudad de Buenos Aires era una sociedad de propietarios. El 80% de la población era propietaria. Ahora la mitad no lo es. Entonces, hay un problema que en los 90 no lo veía, ¿no? Se votó en el 2008, se tendría que haber actualizado cada 5 años y no se hizo. Entonces tenemos una planificación actual que está vetusta en 25 años o en 30 años. Cuando empezamos a ver esta discusión, ¿qué decimos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? En vez de discutir codificación, código urbanístico, tenemos que discutir esto. Porque si no estamos embarcando todas las discusiones en un marco de conflictos sociourbanos de hace 30 décadas. Y uno podría decir, bueno, 30 años en una ciudad no es mucho, no es nada, quizá en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires los últimos 30 años fueron una modificación trascendental en la ciudad. Hay algunos que hablan de la cuarta fundación de la ciudad de Buenos Aires por el nivel de constructibilidad que tuvo. Imaginemos que todos los años se construye 1 millón de metros cuadrados. ¿Es mucho, es poco? Bueno, Puerto Madero, que es un barrio de la ciudad, tiene 2 millones de metros cuadrados. Entonces imaginemos que en estos 30 años se construyeron 15 puertos maderos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, se construyeron 15 nuevos barrios. Para poner a nivel cuantitativo, es una ciudad distinta con 15 nuevos barrios. Ni que hablar que eso es a nivel constructivo. Pero como sabrán, mucho de lo que se construye queda vacío o queda con especulación inmobiliaria. Pero la población no está yendo en estos 30 años. En estos 30 años la población se fue mayormente, o lo que creció son las villas de la ciudad. Entonces en estos 30 años se construyó 15 puertos maderos, pero llegamos al 15% de la población porteña que vive en villas populares. 1 de cada 7 porteños y porteñas vive en villas. 1 de cada 7 porteños y porteñas no tiene agua potable, ¿no? Mientras construimos 15 puertos maderos. Entonces los problemas en estos 30 años se modificaron. Tenemos algunas cuestiones que se agravaron. Debajo de ese plan urbano ambiental, ¿qué hay? El código urbanístico, que en su momento se llamaba Código de Planeamiento Urbano. ¿Por qué se llamaba Código de Planeamiento Urbano?
Porque ese código, antes que tengamos constitución, era el código que planificaba la ciudad. Pero como la ciudad vino y dijo, bueno, el código de planeamiento urbano lo vamos a desmembrar para tener proyectos o códigos un poco más frondosos. Entonces el código de planeamiento urbano dijo, del código de planeamiento urbano va a salir el código ambiental, va a salir el código urbanístico y va a salir el plano urbano ambiental. Plano urbano ambiental, lineamiento de planificación, que cuando hablamos de planificación uno se imagina porque los gobiernos y los mercados nos llevan a discutir únicamente constructibilidad, ¿no? ¿Qué se puede construir? Pero la planificación, el plano urbano ambiental tiene capítulos con respecto al transporte, con respecto a la producción y empleo, servicios públicos, patrimonio, espacio público, espacio verde, vivienda, ¿no? Es decir, la planificación en cierta forma de la ciudad es planificar los sistemas urbanos. No es únicamente pensar qué se puede construir y qué no se puede construir. Y estos códigos son las herramientas jurídicas para operativizar el lineamiento de planificación. El código ambiental debería tratar, digo debería porque no sabemos, porque no tenemos código ambiental. Hace 25 años en la ciudad de Buenos Aires que no tenemos código ambiental, así que no sabemos qué debería tratar el código ambiental. Y el código urbanístico, ahora vamos a ver, lo fueron reduciendo para que solamente discutamos qué se puede construir en las parcelas y cuánto, ¿no? Sin tener relación con el contexto de la ciudad, etcétera, etcétera. Para que veamos fechas. En el 2008 se votó el plano urbano ambiental, que tiene que actualizar cada 5 años, es decir, ya llevamos 2 periodos que no se actualiza. En el 2018 se votó el código urbanístico, el que derogaba el código de planeamiento urbano, el código urbanístico, que es el responsable de estos edificios en el barrio. Ahora vamos a explicar cómo se va a ser responsable de estas obras. Y luego de la pandemia, cuando vimos la necesidad de que había que planificar las ciudades, se comenzó un proceso de actualización del plano urbano ambiental, el PUA, que quedó trunco, ¿no? Hubo como un intento, con necesidades sociales, ambientales y económicas, y bueno, la verdad que vino la pandemia, no estuvimos preparados, repensemos. Se hizo un intento de actualizarlo y quedó trunco, 2020, 2021, ¿no? Y no supimos nada más de esa situación. El plano urbano ambiental establece las 4 herramientas que tenemos para implementar los lineamientos: código urbanístico, código ambiental, código de edificación, código de habilitaciones. ¿Qué es lo que dice el plano urbano ambiental que debería tener el código urbanístico? Primero esto, ¿no? El código urbanístico tiene que regular las construcciones y los usos. Los usos son las actividades, si va a ser un centro cultural, si va a ser una vivienda, una industria, etcétera. Bien, eso respeta el código urbanístico. Ahora vamos a empezar a ver todas las cuestiones que el plano urbano ambiental dice que debe tener y no tiene. ¿Esto por qué es importante? Porque en la discusión que estamos dando ahora, el gobierno nos lleva a discutir ciertos temas y son los otros temas que deja de lado los que tenemos que darle más importancia, ¿no? Y parte de estos talleres es participar en esas audiencias públicas, donde obviamente tenemos que discutir lo que el gobierno propone, pero también tenemos que discutir todas las cuestiones que no están y que nosotros queremos proponer. Primero, dice que el código urbanístico tiene que regular tanto el espacio público como el espacio privado. El código urbanístico no tiene una regulación fuerte de lo que son los espacios públicos en la ciudad. Todo lo que es la ocupación por locales gastronómicos, sillas. Ahora si van a Bajo Flores, el espacio público está siendo utilizado como tiendas de indumentaria, ¿no? de venta de ropa. Lo que es el paisaje del espacio público, lo que es la protección patrimonial del paisaje del espacio público, porque siempre nos dicen la protección patrimonial son de las viviendas, de los edificios, pero no hay una protección patrimonial pensada del espacio público. Bueno, toda la cuestión del espacio público no está tratado, ¿no? Así que es un elemento que no tenemos. Segunda cuestión importante, le dice al gobierno tienen que tener una mirada de la ciudad existente. No pueden venir y pensar de hacer borrón y cuenta nueva de la historia de la ciudad de Buenos Aires, sino tienen que tener una mirada de la ciudad preexistente. ¿Y cómo se lo dice? Dicen miren la manzana y miren la cuadra. Cuando vayan a planificar, miren lo que hay. No planifiquen únicamente la parcela como si fuese un elemento abstracto. Miren la cuadra y miren la manzana. No llegué a poner, pero el otro día me llama una vecina que le habían construido, ella daba el pulmón de manzana, ¿no? El fondo de su casa daba el pulmón de manzana. Y le construyeron un edificio a 3,5 metros, 2 metros, un edificio, un murallón. Entonces lo que ella antes veía el pulmón de manzana, ahora ve una pared. Imaginen lo que es eso. Imaginen que estén acá en la ventana y ven una pared de altura. Toda la pared. ¿Qué pasó? Su parcela
no llegaba totalmente al pulmón de manzana, terminaba unos 5 metros antes, pero había una parcela transversal allí. Entonces el propietario de esa parcela pudo construir esa franja porque esa franja no estaba en el pulmón de manzana. Entonces lo que históricamente esa familia pensó que daba su casa al pulmón de manzana no daba, porque había una pequeña franja que pertenecía a otra persona. Y esa otra persona con el nuevo código construyó y le tapó todo, porque es una cuestiones que el código urbanístico no podría permitir, ¿no? Si hay un edificio que tiene ventilación e iluminación, no pueden permitir que construya por más que no esté en el pulmón de manzana. Por eso siempre pedimos que la planificación tiene que ser manzana por manzana en la ciudad. Uno diría, son miles de manzanas, ¿es imposible? No, con el tiempo se puede ir planificando. No se planifica para las personas, no se planifica para tener un código, no se planifica para tener normas abstractas, se planifica para que la población tenga una mejor calidad de vida. Entonces un código, si se puede ser lo más concreto posible, tiene que ser lo más concreto posible. Tercer punto, que también tiene que ver con los barrios de casas bajas. El código dice que tiene que planificar la ciudad para que cada ciudad tenga diversidad, para que cada una de las zonas no sean todas iguales. ¿Cuál es el argumento que siempre nos dice? La ciudad crece. No, está bien, la ciudad crece, pero la población tiene que determinar dónde crece, cómo crece, cada cuánto crece. Pero el argumento de que la ciudad crece, para decir no todo tiene que ser Palermo, ¿no? Tenemos que permitir edificios de 8 pisos, 10 pisos en toda la ciudad. Bueno, nuestro código dice que no. ¿No? Lo que consensuamos con planificación dice que no, que tiene que haber barrios de casas bajas. Porque también ahí los inmobiliarios dicen que la población que vive en barrios de casas bajas quiere ser una población privilegiada, ¿no? Como aceptando de que la única solución es la uniformidad de edificios de gran altura. Otro tema ultra importante. Dice, al momento de hacer el código tienen que ver la correspondencia primero, entre la población que reside y la población usuaria. ¿Cuál es la población usuaria? Son los 3 millones de habitantes del AMBA que vienen a la ciudad de Buenos Aires todos los días. 3 millones de habitantes, 1 millón de autos. Entonces, no solamente piensen o planifiquen porque la ciudad sea de 3 millones, porque no es de 3 millones. Durante el día es de 6 millones. Cuando el gobierno dice necesitamos más población, no tiene en cuenta que durante el día 3 millones de habitantes incrementa la población porteña. Y segundo, dice, vean la correspondencia de los que viven, de los que vienen, con relación a la infraestructura de servicios públicos. Tiene que haber una correspondencia. Si ustedes van a planificar y van a permitir construir más, que implica que va a haber mayor densidad demográfica, tiene que pensarlo de que haya una correspondencia con los servicios públicos. Esto jamás se hace, jamás. El Estado no tiene datos, o no lo quiere mostrar, de los servicios públicos, que te dicen, no, el agua es de AISA, es de la empresa, AISA tiene los datos, se encarga. Luz es de Enor, es de Sur, gas, Metrogas. Y el Estado no sabe. El Estado autorizó este edificio y no hizo ninguna evaluación de si va a soportar la infraestructura del barrio. Y el gobierno no es que autoriza, permite la construcción de un edificio y dice, bueno, es un edificio, ¿no? Permite la construcción de miles de edificios. Hay barrios que están explotados de construcciones que más allá de la cuestión paisajística, etcétera, etcétera, están explotados los servicios públicos, están colapsados los servicios públicos. Este tema en el código urbanístico es un renglón. Lo que debería ser tan importante como la construcción, el código de 900 páginas tiene un renglón para el tema de infraestructura. Bueno, cambio climático ni mencionar, voy adelantando porque eso va a ser muy largo. Esto para hacer un comentario de todas las cosas que no tenemos y que deberíamos tener antes de discutir el código urbanístico. ¿Por qué? Porque el código urbanístico es muy chiquito el tema que trata. Hay herramientas de planificación que deberíamos tener antes. Les mencioné el plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental son los lineamientos. Esos lineamientos se tendrían que haber pasado un mapa. Porque el plan urbano ambiental dice, listo, tenemos que incrementar los espacios verdes. Perfecto, todos coincidimos. ¿Cómo? Bueno, eso se tenía que haber traducido en un modelo territorial. Donde tenía que estar plasmado dónde van a ser los espacios verdes que se van a incrementar. Esto nunca se votó, nunca se aprobó. Teníamos que tener esto. Toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires están dentro de lo que se conoce como la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay un mandato de la Corte Suprema de que tenemos que hacer un ordenamiento territorial de la cuenca. Bueno, eso tampoco se hizo. Argentina a nivel de ordenamiento de territorio tiene una deficiencia tremenda. No tenemos leyes de ordenamiento a nivel nacional, no tenemos leyes de ordenamiento a nivel AMBA, que ese es inaudito. No hay forma de solucionar ningún problema de la ciudad de Buenos Aires si no solucionamos los problemas del AMBA, y no tenemos una planificación del AMBA, y tenemos planificaciones vencidas en la ciudad. Acá es interesante que este es un mapa de la densidad de la ciudad.
Obviamente, ¿no? La densidad está en el norte, en el corredor de Libertador, etcétera, etcétera. Estos puntos que ven de extrema densidad, ¿saben qué son? Son las villas de la ciudad, ¿no? Estos puntos, este es la 1114, este es la Oculta, Soldati, Lugano, 2224, la 31, Rodrigo Bueno. ¿No? Uno pensaría que es un actor de Puerto Madero, no, es el barrio Rodrigo Bueno. Ah, Esto también son dibujitos como de cantidad, no es edificio. No es edificio, es de dibujito de la cantidad de personas por metro cuadrado que hay. No metros cuadrados de construcción, población. Población, Claro. densidad demográfica. Por eso vemos que la 31, miren lo que es, ¿no? O acá, que este es Piletones, casi no tiene límite. Este es importante detectar porque esto no se discute. Por ejemplo, estamos actualizando el código urbanístico y no hay ninguna actualización, nada, absolutamente nada, para ver el problema de las villas. Que no es un problema de las villas, es un problema de la ciudad. Es un problema de que si dejamos toda la planificación al mercado, hay una población que no está pudiendo acceder a la vivienda. Que no está pudiendo acceder en propiedad, ya lo sabemos hace varias décadas, que ahora no está pudiendo acceder al alquiler, que eso lo sabemos de la última década, ¿no? Entonces, esto es algo, una muestra de qué tenemos que estar discutiendo en la ciudad. Bueno, lo que decía, ¿no? No tenemos código ambiental, no tenemos modelo territorial, el plan ambiental está actualizado, no tenemos el ordenamiento de la cuenca. ¿Y alguien escuchó hablar de un plan de acción climática en la ciudad? Tenemos un plan que se va aprobando cada 4 o 5 años, el último fue en el 2021, pero no se discute con nadie, ¿no? Y eso, en el contexto de crisis climática que estamos, debería ser uno de los elementos más importantes que podamos debatir como población. Pero creo que 99,999% de la población no sabe ni que existe el plan de acción climática de la ciudad. ¿Cómo comenzó la historia del Código Urbanístico en 2018? Y esto es importante porque hay algo que sucedió ahora que tiene que ver con la democracia ambiental que debería indignarnos bastante y no permitir que suceda. Cuando se comenzó a discutir el Código Urbanístico en 2016-17, crearon algo que se llamaba Foro de Desarrollo Urbano. Y en ese Foro de Desarrollo Urbano, adivina quién invitó el gobierno a discutir. ¿Ustedes? ¿A la villa? Invitó a Constantini, ¿no? Nordelta. Invitó a Federico Weil. Invitó a Ara. Son todos. Rodolfo Miani, que si se googlean poco, el grupo de proyectistas de arquitectos BMA, que es Boda Miani Anger, que cuando vean una torre que tiene excepciones, saben que lo hace Eisenson o lo hace BMA. No hay otra, digamos. ¿Qué hicimos? Fuimos a la justicia, le dijimos a la jueza, queremos participar, no puede ser que el gobierno discuta únicamente con los desarrolladores inmobiliarios. Y la jueza dijo algo, en 2018, algo muy elemental, que es, si el gobierno discute solamente con los que tienen interés económico en la ciudad, el código urbanístico le va a salir un poquito sesgado. Entonces, le ordenó al gobierno que haga reuniones para discutir en todas las comunas. En cierta forma sabemos cómo son las instancias de participación, ¿no? Que no son vinculantes, que no nos escuchan, pero esas instancias por lo menos colaboran para que más personas se enteren, haya un poquito más de discusión, que haya más discusión, que haya más transparencia, más personas se enteren, hace que el gobierno pueda hacer todo lo que quiera hacer junto con las desarrolladoras. Ayuda un poquito, no nos escuchan tanto, ¿no? Pero ayuda un poco. Entonces, se hicieron reuniones en el 2017, 2 reuniones por comuna, fueron una, hicieron otra, hicieron como 10 reuniones de ese Foro de Desarrollo Urbano, abiertas, para que vaya el que quiera, e hicieron reuniones en las villas, ¿no? Fueron a la villa y hicieron reuniones para que se discuta la planificación de los barrios. ¿Qué es lo que no sucedió ahora? Ahora no se hizo nada de eso. Nos convocaron a 2 reuniones del Foro de Desarrollo Urbano sin tener el texto, es decir, nos dieron 2 minutos para que hablemos de todos los problemas de la ciudad, virtuales, sin tener el texto de qué opinar. Es decir, decía, hola, bueno, me parece que la ciudad, ¿no? Hicieron eso y mandaron el proyecto a la legislatura. Y listo, ninguna instancia de participación en ninguna parte, y lo votaron. Ya lo votaron en primera lectura. Acá, una digresión, ¿no? Porque hay muchas cuestiones técnicas. ¿Qué es primera lectura? ¿Qué es una votación en primera lectura? Todos los temas que tienen que ver con lo ambiental y la planificación
los sabios de nuestros constituyentes dijeron tiene que haber participación ciudadana. ¿Cómo la garantizamos? Bien, en la legislatura, los 60 legisladores votan un proyecto una vez, tienen que convocar a la ciudadanía en audiencia pública, la ciudadanía opina, propone, critica, cuestiona, y en una segunda lectura, en una segunda reunión del recinto, tienen que votar, modificar o rechazarlo. Si lo votan, es una aprobación en segunda lectura y se transforma en ley. Para que se entienda, es como a nivel nacional. A nivel nacional se necesita el voto de 2 cámaras, diputado y congreso. Solo que en la ciudad, como es unicameral, son los mismos que vuelven a votar. Y se agrega, imaginemos un pasaje de diputados a senadores, una audiencia pública en el medio. ¿No sería lindo? Con lo que estamos discutiendo a nivel nacional, ¿no? Universidad pública, una audiencia pública en el medio para discutir. Bueno, en la ciudad pusieron eso. En este caso, no hubo ninguna instancia de participación hasta llegar ya a la primera lectura y la única instancia es la convocatoria a la audiencia pública el 6 de noviembre próximo. Esto va pasando, que era como la explicación de todo el basurero que tiene el código. El código se votó en 2018, tuvo una primera modificación en 2020 y la segunda modificación en 2022. ¿Cuál es la diferencia de la nueva? Esas fueron como modificaciones para corregir errores, ¿no? Porque se apuraron tanto en votar en 2018 que tenían muchísimos errores. Entonces en 2020 corrigieron todos esos errores. Y en el 2022 fue una ley, porque muchos barrios que empezaron a ver que se demolían casas y se construían estos edificios, en barrios donde había principalmente casas, se organizaron y lograron 3 barrios, por ejemplo, modificar el código urbanístico para dar un poquito marcha atrás lo que el código había generado. Ese barrio fue un sector de Núñez, que ahora se llama Loma de Núñez, el barrio River, que el nombre técnico es Barrio Parque General Belgrano, y Bajo Belgrano. No son los 3 barrios que consiguieron leyes y que fueron como los impulsores y el ejemplo para que el resto de los barrios se organicen en asambleas y puedan empezar a pelear por modificar la capacidad constructiva de sus barrios. ¿Por qué es importante el tema esto que les comentaba de la doble lectura? Y para que lo tengamos en claro ahora, porque ahora vamos a empezar a ver qué es lo que se terminó votando en la legislatura, qué es lo que se sacó antes de la votación, pero hay una trampa. Como se tiene que volver a votar, esa es la trampa que lo hemos visto muchas veces, el gobierno pone cosas en la segunda lectura que nunca tuvimos posibilidad de enterarnos. Y este es un ejemplo. Este es en la ley anterior, ¿no? La 6564 que le mencionaba en 2022. Convocan a discutir esa ley y en la segunda lectura agregan un artículo que dice que en las parcelas superiores en el barrio Bajo Belgrano, las parcelas superiores son las mayores a 2.500 metros cuadrados, se puede ocupar el pulmón de manzana. Eso no estaba en la primera lectura y la gente de Bajo Belgrano nunca se enteró que le iban a modificar sus barrios. Y dijeron, las parcelas grandes se puede construir. En barrio Bajo Belgrano hay 10 parcelas grandes. Y 10 parcelas grandes implica destruir 10 manzanas en un barrio de 20. Y miren lo que es esto. Imaginen acá ambos lados son viviendas bajitas, ¿no? Y en el fondo le hacen un muro con este artículo que se incorporó. Fuimos a la justicia y le dijimos, acá hay un fraude de la participación, porque nos convocaban a discutir algo y luego en la segunda lectura pusieron algo que nunca nos enteramos que iban a modificar. Entonces no tuvimos oportunidad de discutir y proponernos. Como verán, fue tan grosero el fraude al proceso de sanción de la ley que los jueces de la ciudad, que no son todos oposición, nos dieron la razón. Nos dijeron, se frena la obra porque esta obra se está basando en una ley que no cumplió el procedimiento. Para que lo veamos más gráficamente, imaginemos que a nivel nacional se vota una ley en el Senado y se publica, ¿no? Si pasaría eso sería un bochorno atroz, estaríamos pidiendo el juicio político al presidente que promulgó esa ley. Bueno, en la ciudad es algo frecuente que pasa. Lo hacen de esta forma, lo incorporan a la segunda lectura, o dicen que no es de segunda lectura y lo votan una sola vez y listo. ¿Qué es lo que pasó con Costa Salguero? ¿Conocen el caso de Costa Salguero? Bueno, en Costa Salguero era una ley que modificaba la planificación de la ciudad, era una ley que vendía tierra pública. Tierra pública también es otro tipo de normativa que exige doble lectura, este procedimiento. Y ellos, como hacían cambio de gobierno, sabían que al mes siguiente ya no iban a tener la mayoría de 40 votos. Entonces dijeron, no, esta es una ley simple, la simple votación la sacamos. Bueno, los jueces que dijeron, no, esta es una ley de doble lectura, ustedes votaron una ley, o promulgaron una ley que pasó una sola vez por la legislatura. Repito,
Es como si a nivel nacional dijeran, listo, sacamos la privatización de aerolíneas con la votación de diputados. Bueno, eso es muy frecuente que pase en la ciudad, no escandaliza lamentablemente como debería escandalizar. Esto para que vean el edificio. Este es el pulmón de manzana y el edificio que autorizaron está ocupando toda la segunda, el segundo conjunto, el segundo bloque de vivienda es el pleno pulmón de manzana en este caso. Porque frenamos dos edificios, el anterior y este. Y este es uno, que ocupaba todo, ¿no? Y este es el segundo. Miren lo que es la obra. Ayer fuimos a hacer una inspección judicial acá para ver cómo la frenamos, porque obviamente una obra comenzada no se puede frenar, hay que hacer ciertas obras de seguridad. Fuimos a hacer esa inspección. Pero esta es una casa, este es el nivel de las casas. Acá tienen que estar constantemente con bombas para que no se les inunde, porque las napas están a 5 o 6 metros. Las napas están a esta altura. No, y esto está como 8 o 9 metros. Otro ejemplo, este es un pasaje medio cerca de acá, es el pasaje Masón, se llama. ¿Lo conocen? No. Claro, Palermo, ¿no? Casitas chiquitas. ¿Qué hicieron acá? Y acá también tomamos en cuenta. En segunda lectura modificaron la altura del pasaje. Los pasajes tienen una protección particular en la ciudad, son los AE26, ¿no? Que le da como la altura más chica y esa altura se replica en toda la manzana porque si no, ¿qué pasaría? Serían de altura baja en el pasaje y atrás tendrían edificios altos. Entonces la altura del pasaje se replica en toda la manzana. Bueno, este pasaje pasó de tener una altura de 9 metros a una altura de 24 metros. Este edificio. Imagínense este edificio acá. Acá, ahí está la obra. Y lo incorporaron después. Fue un artículo. Imagínense, la ley comenzó con. Se aprobó en primera lectura con 60 artículos. En segunda lectura tenía 150 artículos. Entonces, imaginen todas las cuestiones que agregaron después. Les tengo estos ejemplos para que tengamos estos cuidados ahora, ¿no? Porque ahora se viene la segunda lectura. Hay muchas cosas que sacaron de primera lectura que ahora vamos a ver qué sacaron, que quizás las vuelvan a incorporar después y no pueden incorporarlo. Bueno, esto también lo logramos frenar en la justicia, de este edificio. Bueno, ¿cómo se organiza el código urbanístico? Se organiza en 4 anexos. Primero, un cuerpo principal, que es la normativa general para toda la ciudad. Un anexo, que es el listado de todos los inmuebles protegidos patrimonialmente. Un segundo anexo, que son, en la ciudad hay normativas generales. No, ahora vamos a ver cómo se llaman. Pero luego hay pequeñas zonas que tienen una normativa particular que se las establece solamente para esa zona y con normativa muy concreta. Y que tiene distintos nombres. Ustedes van a ver, por ejemplo, una PH. Una PH es un área de protección histórica. Entonces dice, socialmente decidimos que hay que proteger todo un sector de un barrio con una protección histórica y le ponemos a PH1. La PH1, ¿se imaginan cuál es? ¿Cuál es el sector más protegido del histórico? Entonces la PH1 es el campo histórico. El tercer anexo es el Atlas. ¿Qué es el Atlas? Bueno, como empezamos a establecer sectores de la ciudad, necesitamos tener un mapa donde diga qué sectores son. Es un mapa que diga, bueno, la PH1 va por acá, por acá, por acá, y tiene esta subzona. Bueno, el Atlas es eso, son los mapas, los gráficos de los sectores especiales de la ciudad. Y la parte cuarta es la plancheta que hablaba Martina, que ahora vamos a ver, que es la que define cuánto se construye y qué se construye en cada parcela de la ciudad, que son los mapas. Es lo que decía, ¿no? Áreas especiales, APH, hay 32 APH, hay 100 urbanizaciones específicas, 110 equipamientos especiales. Equipamientos especiales son hospitales, edificios del gobierno. Para que vean un ejemplo, ¿no?, de lo que trae el Atlas, ¿no? Es un mapa donde va determinando, este es el APH1, ¿no? Donde va determinando cuáles son las subzonas y el alcance del APH1. Allá está el Parque de Sama, este es Paseo Colón. Planchetas. ¿Cómo se leen las planchetas del código? Hay dos datos que te brinda el mapa. Uno son los colores y segundo los números. Acá no se ven, pero hay numeritos. Los numeritos son del 1 al 4. ¿Y qué establece esos numeritos? ¿Qué tipo de actividades puedo poner en el barrio? Los sectores que tienen número 1 son los más restrictivos con respecto a usos. ¿No? Por ejemplo, en la zona 1 no puedo poner supermercados, ¿no?, grandes. Y los colores determinan qué es lo que puedo construir. Entonces los números determinan uso o actividad, los colores determinan qué puedo construir. ¿En qué puedo construir? Principalmente es altura y qué tanto puedo construir hacia el fondo, hacia el pulmón de manzana.
Ahora vamos a ver detalladamente cada uno, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren saber, bueno, en Villa Crespo, ¿qué se puede? Van a la plancheta correspondiente a Villa Crespo, ven los colores y ven los usos. Esto es ilustrativo, ¿no? Pero para que aquellos que se resulta muy ajeno le empiece a ser un poco más familiar. Cuando en el mapa vean los numeritos, es esto. Son la baja mixtura de usos, media mixtura de usos. ¿Cómo se lee el cuadro de usos? Hay una descripción de la actividad y cada actividad te dice si está permitida o no con respecto a la zona. Te puede decir no, o te puede decir hasta qué cantidad de metros cuadrados está permitido. Ya acá se puede ver los numeritos. Este tiene zona 4, zona 1, zona 2 y los colores. Cuando son colores que no son de la normativa general, acá, comencemos viendo este tema. ¿Cuáles son las 6 formas de constructibilidad general en la ciudad? Se llaman unidades de edificabilidad. Que antes eran 6, ahora son 7. Primero, lo que se llama USAP, ustedes van a conocer mucho, escuchar USAP, son unidades de sustentabilidad de altura baja. Que había, lo digo en pisos, no metros cuadrados. Era USAP 1, USAP 2, unidad de sustentabilidad media, media alta, corredor medio, corredor alto. A nivel de pisos, ¿qué había? Era 3 pisos, 5 pisos, este es un USAP 2, ¿no? 4 pisos y un retiro, 5 pisos, 8 pisos, 10 pisos, 13 pisos, 15 pisos. En la ciudad no se podía construir nada más superior a 15 pisos. Esto fue un logro, aunque no crean, fue un logro porque veníamos de años anteriores donde aparecían torres sorpresas. Y las torres sorpresas no eran edificios de 5 pisos, eran edificios de 27 pisos, de 30 pisos. ¿Conoce el caso de Rocca Tagliata? ¿Suena Rocca Tagliata? Medio cerquita de acá. Después busquen Villa Rocca Tagliata y van a ver el edificio de 27 pisos. Bueno, ese tipo de edificios empezaban a aparecer en la ciudad, ¿no? Con interpretaciones, excepciones que hacía el gobierno. Un gran logro de esas discusiones, de ese momento, que eran discusiones, como verán, muy elementales, era: no queremos más torres sorpresas, no queremos enterarnos de que al lado van a construir una torre de 27 pisos. Entonces se estipuló que la altura máxima en toda la ciudad era 15 pisos, que están principalmente en las grandes avenidas. Acá hay unas cuestiones técnicas para que entiendan por qué antes no estaba este edificio y ahora sí está este edificio. ¿Cuál fue la trampa para los barrios de casas bajas cuando se discutió el código urbanístico? Generalmente los barrios de casas bajas estuvieron organizados, hay muchos que tienen sociedades de fomento. Entonces, Barrio River tiene sociedad de fomento de hace 80 años. Entonces, están organizados hace tiempo y vienen protegiendo la identidad de su barrio. Cuando vino la discusión del código urbanístico, fueron todos y dijeron: no queremos que nos suben las alturas, no se atrevan. El gobierno dijo: no, para nada, no se suben las alturas. ¿Cuál fue la trampa? Bueno, antes del código urbanístico había ciertos criterios de cómo se puede construir una parcela, ciertas restricciones, que se conocía uno como el FOS. El FOS, ¿qué es? Es la pisada que puede tener un edificio en una parcela. Entonces, bueno, en esta parcela, la pisada de este edificio puede ocupar solamente el 30%. Entonces tenía FOS 30%. O puede ocupar la totalidad de la parcela. Entonces tenía FOS 100. El otro elemento, además de la altura, era el FOT, factor de ocupación total, ¿no? Nombre técnico, raro, pero ¿qué quiere decir? ¿Cuántos metros cuadrados puedes construir? Y eso era importante porque para saber cuántos metros cuadrados puedes construir es lo que determina la densidad. Si yo te digo, puedes construir 80 metros cuadrados y sé más o menos que allí va a haber cuántas personas. Voy a tener una cierta noción de cuánto habilita y cuántas personas va a haber en ese barrio. Obviamente, como eso no conviene, lo eliminaron, ¿no? Entonces eliminaron en el código urbanístico el FOT y el FOS. ¿Qué generó eso? Generó esto. En esta parcela, no lo sé exactamente, pero hagamos en cuenta que en esta parcela tenía FOT 1. ¿Cómo se contabilizaba el FOT? Como es un factor, es una multiplicación. Si la parcela tenía 100 metros y yo tenía FOT 1, lo que podía construir era la superficie de la parcela por 1. Podía construir 100 metros. Si tenía FOT 5, podía construir 500 metros cuadrados. Bueno, el gobierno brillantemente le dijo: la altura no la tocamos, porque en esa parcela se podía construir 14,6 metros, ponele, ¿no? Que es lo que tiene ahora. Pero ¿qué pasaba en esos barrios?
como había otra restricción que era la cantidad de metros cuadrados, esa cantidad de metros cuadrados se agotaba en el primer y el segundo piso. Si vos tenías un FOT 1, más o menos te quedaba este tipo de casas, ¿no? Que era una casa, cuando le sacan el FOT, con la misma altura se puede construir esto. ¿Qué es eso? Entonces la trampa, el gobierno no mintió, dijo la altura te la mantengo. Quizás los barrios tenían que haber dicho mantenerme la capacidad constructiva, no la altura, ¿no? Le dijo mantenerme la altura, el gobierno dijo te mantengo las alturas, le eliminó la restricción de la capacidad constructiva. Y esto es lo que hizo estallar esta simple, digamos, algo de un código de 900 páginas, es un renglón que te sacaron. En ese renglón que te sacaron, generó, ¿no? Miren lo que era. Y acá en Villa Crespo pasa mucho, de casas bajas a USAM, ¿no? Ni siquiera a 5 pisos, a 8. ¿Qué es esto? ¿Esto qué genera? En la economía urbana genera plusvalía. ¿Qué significa eso? Que un terreno, si vos podés construir 2 pisos, sale un monto. Si podés construir 8, sale más. Ese plusvalor es la plusvalía. ¿Y esa plusvalía a quién se la queda? Quienes compraron los terrenos y quienes sabían el cambio de normas. Yo hice economía urbana en Ditela y tenía de profesor a los desarrolladores inmobiliarios. Y en una clase estaban explicando cuál es la ganancia de fideicomiso al costo. Y si ya vos te venden la casa al costo, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? ¿Se imaginan? Si lo que construye otro vende al costo. Bueno, la ganancia es esto, la ganancia es el terreno. La ganancia es comprar terreno barato por X motivos que puede ser excepciones, interpretaciones, etcétera, etcétera, hacer que el suelo valga más. Y por eso fue tan atractivo para el mercado inmobiliario todos los barrios de casas bajas. Porque eran barrios donde no se podía construir, o no era negocio, y de repente fue negocio. Esta otra escala es, para que entiendan, ¿cuál fue la genialidad, entre comillas, económica de Constantini? ¿Saben? Cuando hizo Nordelta, compró humedales. Compró humedales donde no se podía construir. Se los compró regalado, ¿no? Si uno compra la tierra y no puede construir, ¿quién te la vende? Uno se desprende de la tierra. Bueno, compró humedales, consiguió los permisos, no los consiguió, pero construyó, entonces hizo una fortuna extraordinaria. Bueno, esto a una escala más pequeña es lo que sucedió en los barrios de casa baja de la ciudad. Para que vean cómo fue modificando o cómo es lo que pretendía el código, ¿no? Cuando el plano urbano ambiental decía, mire la ciudad existente, este código dijo, no, tabla rasa, queremos que la ciudad sea uniforme, ¿no? Queremos que la ciudad sea uniforme. Y hay una estrecha vinculación entre lo que es una planificación centralizada, autoritaria, con la uniformidad. Cuando uno planifica democráticamente, ¿qué va a encontrar? Diversidad. Cuando uno planifica autoritariamente, le gusta la uniformidad. Entonces, estos son códigos que uniformizan toda la ciudad. Este es el barrio de Núñez. Bueno, este sector, que ahora es Loma de Núñez, por ejemplo, se lo pasó a USAM 2. Misma altura, pero liberado sin el fondo. Miren lo que era el barrio y lo que sería el barrio, ¿no? Por eso es importante, no es un solo edificio. Imaginen este edificio, este es peor, porque este era... Algunos pasaron a USAM, otros pasaron a USAM. Esto es rápido. Y otro cambio que hicieron es... Acá una cuestión técnica también para que sepan. ¿Cómo se determina el pulmón de manzana? Hay dos límites. Uno que se llama línea de frente interno. ¿Cómo se mide? Es la cuarta parte del ancho de la manzana, de la cuadra, ¿no? Entonces se puede construir un cuarto, 2 cuartos no, un cuarto se construye. Esa es la línea de frente interno. Si el pulmón de manzana se determina con la línea interna de basamento, no es un cuarto, sino es un tercio. Un tercio, un tercio, un tercio. En los barrios de casas bajas, no solamente sacaron el FOD para que se construya hacia arriba, sino que permitieron construir de la línea de frente interno a la línea interna de basamento. ¿Esto qué segundo perjuicio generó? Generó el perjuicio de destrucción de los pulmones de manzana donde había arbolado. Entonces uno iba a Núñez y no solamente demolían la casa, sino que demolían el jardín y los árboles que tenían atrás, porque podían ocupar una mayor porcentaje del pulmón de manzana. Y además, uno diría, bueno, pero quedarían estos árboles. No, también desaparecieron. ¿Por qué? Porque les permitieron construir en el pulmón de manzana estacionamientos subterráneos, ¿no? Esto fue increíble. En una audiencia pública de la legislatura, el gobierno trajo ingenieros que decían que la permeabilidad del suelo era menos eficaz que poner retenciones. Es decir, que la naturaleza era menos eficaz que el artificio. Entonces era mejor todavía, mejor para las civilizaciones
cementar, pasar de un pulmón de manzana a un techo verde de un estacionamiento subterráneo. Ponele que tenga razón, ¿no? En eso. Pero el espacio verde no solamente es una cuestión de para mitigar las inundaciones, es una cuestión de biodiversidad también, ¿no? Entonces no es lo mismo la terraza verde que tener terreno absorbente de profundidad. Para que vean ejemplos cooperantes, ¿no? Y lo que terminó haciendo con el pueblo. Eso, ¿Qué vos decís? se empezaron a organizar, como decía, muchos barrios. Justamente estos son los barrios que se organizaron. Muchos confluyeron en la interbarrial, ¿no? Hicieron como una especie de coordinadora de asambleas. Es decir, hasta acá, el principal defecto que se le dio al código urbanístico fue el tema de cómo generó un procedimiento acelerado de renovación urbana en los barrios de casas bajas. Vamos al proyecto de ley, ¿no? 2018, conflictos sociales, compromiso de todos los partidos políticos que tienen que tocar el código urbanístico. Se logró algo, ¿no? Se logró que haya un consenso de que el código urbanístico de 2018 estaba mal, que generó daños, y se presenta el proyecto. El primer problema de acá, para que vean cómo lo que generó el código urbanístico. Del 2019 al 2023, 2019 porque el código se votó en el 2018, hizo falta que se reglamente, pasaron varios meses hasta que esté operativo, hubo pandemia de por medio, ¿no? Aún así, en 4 años se otorgaron permisos para 12 millones de metros cuadrados. En 4 años se otorgó el doble de lo que se viene otorgando en la ciudad de Buenos Aires, triple casi. Veníamos diciendo que en la ciudad de Buenos Aires se otorgaban registros de 2 millones, se construía 1, ¿no? Otorgó permiso para construir 2 millones, se termina construyendo 1 por año. En solo 4 años, que son justamente los 4 años post-código, se construyeron o se otorgó un permiso para construir 12 millones. Lo que tendría que haber sido 7, 8 permisados, se otorgó un permiso para casi 13 millones. Eso se debió porque fue un gran negocio. Apto blanqueo. Autoblanqueo en un contexto donde nadie tiene plata para comprar, ¿no? Ustedes dirán, es otro fenómeno que se escapa un poquito de la planificación, pero ¿quién compra? ¿No? ¿Quién puede? No hay créditos hipotecarios. ¿Quién puede comprar? No, solamente puede comprar el 3% de la población porteña. Ese 3% es el que ya tiene vivienda, así que ¿para qué compra? Para especular. Presentan el proyecto y esta parte yo la resalto mucho porque hay cuestiones que limitan otras discusiones. ¿Qué dijimos, no? Bueno, el nuevo código todos se comprometieron de que tienen que proteger los barrios de casas bajas. Es como por lo menos una de las misiones que tiene que cumplir este código es esa. Y cuando presentan el proyecto, incorporan una cláusula que ya la habían incorporado cuando votaron la baja de altura en los otros barrios, esos 3 barrios que lo había mencionado. ¿Qué cláusula es? Es una cláusula pequeña que dice que este código se va a aplicar recién a los nuevos expedientes que se inicien una vez que se vote el código. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los expedientes que ya se iniciaron. ¿Cómo se inicia un expediente? Un expediente no es que se inicia cuando te dan el permiso, se inicia cuando uno presenta un certificado, un simple informe, se inicia cuando uno pide una consulta, cualquier cosa inicia ya el expediente. Entonces, para este código que proponen, cualquier cosa que hayas hecho te congela la norma, ¿no? Te da una inmunidad a la futura norma. Bueno, uno diría, está bien, quizás contemplaba un poquito de seguridad jurídica para los desarrolladores. El problema es que no sabemos cuántos procedimientos están iniciados. Imaginen que hacemos una lucha tremenda, van 2.000 personas de Villa Crespo, logran bajar las alturas, se vota la ley y se dan cuenta que en esta manzana ya hay 6 edificios con trámite. No sirvió de nada, van a decir. No, entonces, este artículo, si llega a votar, no va a servir de nada en ninguna de las luchas. Porque una cosa es que te diga, no, mira, hay 2 edificios en trámites. Otra cosa es que te digan en tu barrio hay 100 en trámites. Y digo en trámites porque ya ni siquiera discutir los que tienen permisos no iniciados, ¿no? Eso ya ni siquiera lo discutimos. Los que tienen permiso iniciado, bueno, ya está, no podemos. A los que están en trámite, sí. Con relación a eso, algo también que fue una lucha de las asambleas es esto no tiene que volver a suceder. No puede ser porque tener un trámite, un certificado. Los certificados urbanísticos que dice el código era, iba un desarrollador y le decía al gobierno, decime en mi parcela qué puedo construir. Y el gobierno te decía, listo, te certifico que tu parcela puede construir esto. Que no era nada novedoso lo que decía el código. Con eso congelas normas, ¿no? Con eso tenés inmunidad de norma. Entonces, algo que se está logrando es que eso se elimine. Ese congelamiento de normas se elimine, pero a futuro, ¿no? Lamentablemente todo lo que está pasando no se toca. ¿Por qué pusieron esta cláusula? Porque nosotros tenemos una hipótesis en la ciudad de que aquello que es ilegal se blanquea, ¿no? No es que se corrige, se blanquea en la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? En otros momentos,
que hubo estos cambios de norma, nosotros fuimos a la justicia y le dijimos a los jueces, a los que tienen expediente en trámite, obligan al gobierno que no les dé los permisos. Y si se vota la nueva ley, los que están en trámites se ajustan a la nueva ley. Y creo que ganamos como 4 causas donde los jueces dijeron sí, que es razonable. ¿Por qué? Porque la planificación no es una cuestión administrativa, no es una cuestión de su control, no es una cuestión ambiental, ¿no? Algo que me parece tan obvio, la construcción y lo que sucede en la ciudad tiene que ver con nuestro ambiente de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de derecho ambiental o derechos ambiente sano y equilibrado, es nuestro derecho a la ciudad. Lo dijeron, si están modificando una norma para proteger el ambiente, no puede ser que siga autorizando permisos que van en contra de lo que quiero proteger. Entonces, para evitar eso, el gobierno más preocupado por la seguridad económica de las desarrolladoras y no por la seguridad ambiental de la población, decidió proponer esta cláusula que ustedes cuando vayan a leer ahora el proyecto no la van a encontrar, porque también son pícaros. ¿Por qué no la van a encontrar? Porque no está en el texto del código, está en la normativa donde se dice se aprueba el anexo 1, se aprueba el anexo 2, se aprueba el anexo 3. Esto no lo pusieron ahora, ¿por qué? Porque ellos dicen, no, son cuestiones de forma, la ponemos en la segunda lectura. Entonces en la segunda lectura cuando digan se aprueba, se modifica el anexo 1 de la ley tanto, lo van a poner como caso de transitorio. Entonces ahora no lo van a ver, pero no significa que desistieron de la decisión de que el código se aplique para adelante, sino que lo van a incorporar en la segunda lectura. ¿Cuál fue otro de los problemas que tenía el código urbanístico? Algo que se llamaba mixtura de usos. ¿Les suena? Antes del código urbanístico existía algo que se llama zoning, que era establecer separaciones muy tajantes de actividades. Este barrio es residencial, este barrio es comercial, este es industrial. El gobierno dijo, una idea que no es descabellada, dijeron, ¿por qué no mezclamos? ¿No? La sociedad está cambiando, hay teletrabajo, los lugares comerciales se vuelven ciudades vacías de noche, mezclemos un poquito. El problema de esa mezcla, de esa mixtura de usos, es que no la regularon bien. No es lo mismo habilitar en una manzana un restaurante que se llene de 20 restaurantes la manzana o la cuadra. No es lo mismo habilitar un boliche que tenga 3 boliches, ¿no? Y así. Y si hay problemas de incompatibilidad, tiene que haber un mecanismo de solución rápido. No puede ser que las personas que tengan problemas de ruido, etcétera, etcétera, tengan que esperar una modificación del código 4 años y durante 4 años estén soportando eso. ¿Qué pusieron en el código? A mucho esfuerzo, algo bastante lavado, pero por lo menos para que quede el tema, y esto también fue un logro. Por primera vez el código empezó a hablar de saturación de usos, y esto es algo para recalcar en la segunda lectura. Acá lo pone como un procedimiento, ¿no? Digamos, las autoridades junto con las comunas tienen que discutir en el caso que haya problemas de saturación de usos. No establece ningún indicador, nada, ¿no? Establece como un mecanismo para solucionar problemas. ¿Por qué no dice nada muy concreto? Porque lo pusieron en el último momento, lo pusieron el día anterior a aprobarse. ¿Por qué lo pusieron? Porque si no lo ponían no íbamos a poder discutir saturación de usos en segunda lectura. ¿Por qué? Porque ya hablamos, el tema que no está en la primera lectura no lo podemos tratar en la segunda. Entonces hicieron algo muy rápido para que esté. Lo menciono para que tengamos en cuenta esto. Seguramente algunas partes de Villa Crespo deben tener ese problema de incompatibilidad de usos. Yo vivo en el campo histórico y este es el Boulevard Caseros. Este es el edificio Schindler. De este lado está el Parque Lezama. Acá está el Alto San Telmo, o estaba, que ahí también es una hora que frenamos. Este es el Boulevard Caseros. Este boulevard, con la mixtura de uso, se transformó en esto. No pude conseguir una foto muy buena, pero los fines de semana y los días de semana muchas veces cortan la calle y la calle se transforma en un polo gastronómico a cielo abierto, que es, para el turismo es hermoso. El problema es que el edificio Schindler es una vivienda residencial. Hay momentos donde de arriba hay peleas, tiran baldes de agua, se tiran cosas, porque es un ruido constante a través de la noche. Entonces si uno tiene que trabajar, tiene que casar, es imposible. Entonces no es lo mismo poner esto, donde acá hay comercios, o no sé, lo que fuera, o no sé, eso de vivienda para el turismo, o estudiantil, no sé, que soportan eso, que poner en estos edificios que la mayoría son personas mayores, incluso. Entonces estos son los problemas que se vieron en toda la ciudad de Buenos Aires con el tema de la mixtura de usos. ¿Qué es lo que cambia con respecto al tema de constructibilidad? ¿No? Y acá aparece algo novedoso, que es una especie de no resignación del gobierno. El gobierno dijo, listo, vamos a bajar las alturas en los barrios de casas bajas. Recuerden que en los barrios de casas bajas estaba el USAB 1 y el USAB 2, que era 3 y 5 pisos. Ellos dijeron, si bajamos las alturas, nos tenemos que ir a 3 pisos. No nos vamos a bajar tanto. Entonces crearon un intermedio, que es el de 4 pisos. Entonces, cumplen la promesa,
pero no tanto, como que la mayoría de barrios de casa baja pide 3 pisos. ¿Por qué? Porque 4 pisos sigue siendo un estímulo para la renovación, no sigue siendo un estímulo para hacer negocios. Si vos pones 3 pisos ya no, que ayuda a mantener la fisonomía del barrio. En cierta forma, lo novedoso no es el USAP 0, es el USAP 1. ¿Por qué? El USAP 1 se transforma en USAP 0, que es el mismo. Meten el USAP 1 con 4 y el USAP 2. Diferencia, el USAP 2 ya no tiene retiro, ¿no? Digamos, acá se ve como de 4 pisos, pero no se ve el retiro. Bueno, ahora se vería como 5 pisos, ¿no? ¿Lo ven? Tiene un retiro atrás. Y la otra diferencia es que si es bueno, vuelven a achicar el pulmón de manzana. Pasan de una conductibilidad de 1/3 a 1/4. ¿No? Calculen que pasaríamos de 33 metros a 25, y las cuadras son de 100. Todo el resto se mantiene en las alturas. Ahora vamos a ver la plancheta Villa Crespo. Pero el tema de a ver, estas son como las normas generales. La gran discusión es cómo se aplica, ¿no? Cómo se aplica el mapa, si cambia la pintura del mapa del barrio de ustedes. Los mapas casi no se tocaron porque no tuvieron tiempo. El gobierno necesita aprobar, con su visión, necesita aprobar este código antes del fin de año. Entonces necesitaba aprobar la primera lectura para convocar a audiencia cuanto antes. Como no tuvieron tiempo de discutir de forma fina con los barrios cómo quieren el dibujo de su plancheta de cada barrio, dijeron listo, mandamos lo que tenemos y lo discutimos en segunda lectura. Así que prácticamente no hubo muchos cambios, ¿no? Pero sí deja el debate para la segunda lectura, que es donde tenemos que presionar. ¿En qué estuvimos ocupados en este último mes de discusión? El código que ellos presentaron tenía 2 temas principales. Bajar la altura de barrio Casas Bajas, o esa impronta. Y segundo, el tema de excepciones. Jorge Macri presentó una gran cantidad de artículos que le daban facultades al Poder Ejecutivo para otorgar excepciones. Entonces tuvimos que hacer un mes abocado, ahora vamos a ver, a eliminar esos artículos, ¿no? A evitar daños mayores. No podemos ocuparnos de qué queremos para la ciudad, tenemos que ocuparnos de lo que no queremos, ¿no? No queremos las excepciones. Mauricio Macri, cuando vino a la ciudad, empezó a otorgar excepciones a través de interpretaciones urbanísticas. Es decir, como Poder Ejecutivo, hacía excepciones, las torres sorpresa. Vino en Larreta, dijo, listo, está bien, no hay más torres sorpresa, pero va a seguir habiendo torres. Y esas torres fueron los convenios urbanísticos. ¿Cuál es la gran cuestión? Las interpretaciones que hacía Mauricio Macri las frenamos en la justicia, porque la justicia decía, la planificación la hace la legislatura, no la hace el Poder Ejecutivo. Tenemos una planificación democrática, no una autoritaria, entonces si vos haces interpretaciones que van en contra del código son ilegales. Larreta dijo, bueno, no funcionó eso, le demos más seguridad jurídica a las desarrolladoras, así que las excepciones van a ir por ley. Y mandamos convenios, mandamos lo que antes eran interpretaciones, ahora son convenios que lo mandan a la legislatura vota, ¿no? Y le da la protección legal a una excepción. Jorge Macri no quiso hacer menos y dijo, yo le voy a dar a los senadores seguridad jurídica, pero yo voy a seguir manteniendo la discrecionalidad que tenía mi primo. Entonces le pido a la legislatura que me delegue facultades. No me las arrogo yo solo, como hacía Mauricio Macri, sino le pido a la legislatura que me delegue, ¿no? Que me delegue facultades para yo poder hacer excepciones, y de esa forma tengo la cobertura legal y tengo el poder de hacer excepciones discrecionales. Eso, en cierta forma, este último mes logramos, haciendo mucha presión en los bloques de oposición y aliados, que no se lo voten. Entonces eso salió. Veremos si no lo vuelven a meter por la ventana, pero eso habría salido. Y trajeron algo muy novedoso, preocupados por la igualdad en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos tipos de desigualdades en la ciudad. La preocupación, esto también es increíble cómo evoluciona. Para Mauricio Macri, la desigualdad entre el norte y el sur, ¿se imaginan cuál era? ¿Cuál era la desigualdad entre el norte y el sur para Mauricio Macri? En el sur no había tanto desarrollo. No había desarrollo, ¿qué más? Se ganaban menos. La desigualdad que había era que el valor de la tierra no era el mismo. No le importaba si había infraestructura o no, decía el valor de la tierra en el sur es menos que el valor de la tierra en el norte. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que valga más. Después si eso genera expulsión, si las familias no pueden pagar, no importa. Lo que necesitamos es eliminar esa desigualdad. Ellos sacan un estudio en el 2012, ufanándose de los logros, diciendo en la avenida Patricios el precio de la propiedad aumentó en un 400%. Y también decían los alquileres, decía, ¿no? En un año. Imaginen, 2012, no estamos hablando de inflación del 2023.
2012, en un año, los alquileres se incrementaron en 400%. Porque vino el gobierno, una bomba, trajo toda esta estructura, bla, 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 bla. Y estaba generando igualdad urbana. También. Aparte aprovechando, en Barraca aprovechando la vieja fábrica que había cerrado. Así es. Bueno, viene Jorge Macri y dijo, no, a mí me preocupa otra desigualdad. No el valor del suelo, sino la ganancia de lo que construyen en el suelo. Los que construyen en el sur no construyen porque ganan mucho menos que en el norte. Y obviamente no reflexiona que ganan mucho en el norte porque quién es el responsable que gana mucho en el norte. Porque el gobierno puede decir, miren, el norte está ultra densificado, está consolidado, ya está. No construyen más. ¿Quién le va a quedar a los desarrolladores? Vamos al sur, a hacer lo que podemos. No, si te dan ganancias extraordinarias en el norte, te vas a quedar en el norte. ¿No? Pero bueno, ellos como piensan a 50 años, van pensando en escala y dijeron, damos mucho estímulo en el norte y después decimos que en el sur no se construyó nada. ¿No? Y que no se construya nada es un problema de que no genera rentabilidad. Le vamos a compensar o vamos a generar estímulo para que se construyan en el sur. No están preocupados por viviendas, están preocupados porque en el sur no se construyen. Después discutiremos o no discuten para qué necesitamos construcciones, etcétera, etcétera. No, en el sur no se construye. Y dijeron, vamos a sacar algo que se llama capacidad constructiva adicional, que es un invento fabuloso, que es lo que se construya en ciertas zonas del sur, van a ser como una planta que va a generar semillas con frutos. Estos frutos son metros cuadrados. Ustedes construyen 500 metros cuadrados acá, le vamos a autorizar a construir 500 metros cuadrados en el norte. ¿Dónde los 500 metros cuadrados? Esto es importante. Por sobre los planos límites o las alturas máximas de la zona. Le dijimos, ¿no? Que los límites máximos eran 15 metros, 15 pisos. Sí, sí. Bueno, si yo construyo acá, puedo construir por sobre esos 15 pisos. Ustedes daban capacidad constructiva adicional. Esta la cuenta esta anécdota porque es genial. El secretario Álvaro García Resta, presentando esta propuesta a los desarrolladores, la termina de comentar y uno de los CEOs le dice, ¿gratis? ¿No? Y Álvaro García Resta, no es gratis, usted tiene que construir el sur. Igual le parecía un regalo, ¿no? Porque construir el sur no es pérdida. Entonces le decían, ¿nos das esto gratis a nosotros? No, por cierto, no te pedimos tanto, ¿no? ¿Dónde está la trampa? ¿Al caballo regalado? Bueno, esto también se luchó muchísimo en la legislatura, porque era un escándalo. Les hablé de los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos que no salieron en la legislatura porque terminaron siendo un escándalo, que no le votaron más, muchos estaban en lo que se llama parcela receptora, ¿no? Las parcelas emisoras eran las que generaban metros cuadrados y las parcelas receptoras eran las que recibían los metros cuadrados. Muchas de las parcelas receptoras estaban donde estaban los futuros convenios que no se hicieron. Y las parcelas emisoras eran las mejores zonas de la boca, ¿no? Que justamente son las zonas que no necesitan construcción. Otra de las zonas era acá, el barrio olímpico. Y se da una situación extraordinaria, que es, nosotros vendimos tierras de un parque y ahora estamos dando estímulos para que los que compraron esa tierra de un parque público construyan. ¿Qué terminó pasando con esto? Acá ven, ¿no? Estas son todas las parcelas receptoras, donde se podían recibir metros cuadrados para construir. Se podía construir edificios hasta 90 metros, 30 pisos. Y muchas de las zonas estaban en zonas inundables, incluso. ¿Cómo quedó ahora? Los de la oposición le dijeron, mirá, la verdad es que no vamos a ratificar tus tongos, le dijeron literalmente tongos, y pusieron que la legislatura es la que va a determinar qué parcelas son emisoras y qué parcelas son receptoras. ¿Eso qué quiere decir? Está en stand-by, ¿no? Está el instrumento, pero por ahora sigamos discutiendo y nosotros vamos a definir en qué lugares van a estar las parcelas emisoras y en qué lugares van a estar las parcelas receptoras. Veremos qué termina sucediendo en la segunda discusión. Otro de los lugares que ellos habían planteado era el microcentro. El microcentro, esto también para que veamos, es un buen ejemplo para ver cómo piensan. Primero, ¿qué hicieron? Declararon al microcentro un ecocentro, una zona ecológica. Dijeron, el microcentro va a ser un lugar fuera de autos. Fue una buena decisión. Eso que hizo, mató a la cantidad de garage que había en el microcentro. Lo mató. ¿Por qué? Porque eran sus tierras, ¿no? Si yo te mato el negocio, el que tiene garage, ¿qué va a hacer? Lo vendo a liquidar. Y primero crearon algo que lo llamaron
crearon un distrito en el microcentro. ¿Qué son los distritos que acá mencionó Luis? Los distritos productivos son zonas donde el Estado te financia para que vos inviertas en determinada actividad. En el distrito del vino, si vos pones un comercio de vino, el Estado te regala el 70% de lo que vos invertís. No somos ni socios, tampoco somos financiadores porque no nos devuelven, ¿no? Somos bobos, o Estado bobo, les regalamos el 70% para que inviertan. Y así se fueron creando distintos distritos en la ciudad. En el microcentro se creó un distrito donde ya no era para áreas productivas. ¿Era por qué? Porque nos quedamos preocupados que luego de la pandemia el microcentro no pudo volver a ser el mismo porque la mayoría no usa comercios. Entonces el Estado le financiaba del 60 al 70% la construcción o la refuncionalización de las viviendas. ¿Quiénes pueden refuncionalizar en el microcentro? ¿No? Para los que son arquitectos saben que modificar una unidad funcional en un consorcio, para los que viven en PH, es complicado, ¿no? Necesitas, en cierta forma, autorización de todos el resto de los propietarios. Bueno, entonces lo único que podían aplicar a eso eran los que eran dueños de todo un edificio. ¿Quiénes son dueños de todo el edificio en el microcentro? Los bancos. Entonces, la prioridad para este gobierno era financiar la refuncionalización a los bancos, costeando el 70% de lo que cuesta esa refuncionalización. Y para decir un poquito más, acá está lo que era el ex mercado de Anillo de Plata, que la ciudad se lo vendió a IRSA. Se lo vendió barato porque tenía protección patrimonial el edificio. ¿Qué pasó con la protección patrimonial? Se la sacaron después. E IRSA que dice, no, ya no quiero poner comercios, no quiero poner oficinas, quiero poner viviendas. Así que quiero refuncionalizar. Le íbamos a pagar nosotros en una tierra que era nuestra, que era patrimonio, que ahora no lo es, el 70% de la funcionalización. Millones de dólares. Otro escándalo, se logró frenar, pero como nunca se designa, dijeron, bueno, hagamos la capacidad productiva adicional en el microcentro. ¿Se recuerdan de los garages? Los edificios de los garages, bueno, si los garages hacen espacio verde, se transforman en parcelas emisoras para construir edificios en el propio microcentro. ¿Qué es lo que dijeron a la legislatura? No, tampoco. Nosotros vamos a decidir dónde, ¿no? Pueden ser parcelas emisoras por ahora, pero nosotros vamos a decidir dónde van a ir los metros cuadrados que no van a ir al microcentro. Para que vean una de las cuestiones que pedía Jorge Macri, algo se llama compensaciones volumétricas. ¿Qué quiere decir? Que veamos a un edificio como si fuesen bloques de metros cuadrados. Y él lo que él pretendía es que lo autoricemos a que él pueda reformular o pueda otorgar excepciones para reformular esos metros cuadrados, otorgando excepciones a cualquier cosa, incluso ocupando el pulmón de manzana. O incluso acumulando, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué tendría que ser? Tenés un edificio como estos. Por acá, dijo, bueno, libero esta zona y estos metros cuadrados los pongo arriba. ¿Por qué? Porque los metros cuadrados arriba salen más. Entonces, lo que quería Jorge Macri en toda la ciudad, no en una parcela o dos, en toda la ciudad, es tener la facultad de hacer esto. De ver cómo compensamos o jugamos con los bloques para, obviamente, favorecer a los constructores que puedan construir más o más caro a cambio de retornos, ¿no? Porque si no, ¿qué otra explicación habría? No, qué mal pensado eso. Es un poco conspiranoico, sí. Esto salió, por suerte, esto salió. Otra de las cuestiones que pedía Jorge Macri, para ver también que... Lo sigo contando porque no termina de salir, ¿no? Como tenemos que seguir discutiendo, no termina de salir. Pedía que los usos de todos los espacios verdes de la ciudad los determine el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ellos vienen haciendo eventos, recitales, instalando bares, privatizando para algunas actividades comerciales, ¿no? Como en el jardín botánico, etcétera, etcétera. Y era todo ilegal, porque los espacios verdes públicos tienen que ser públicos, no te los pueden privatizar, no pueden cobrar entradas. Y segundo, no pueden dejar de ser absorbentes. Entonces ellos querían la facultad para entregar usos. Eso de cambio quedó algo bastante extraño, donde el Ejecutivo con la comuna y los vecinos van a ir decidiendo los usos. No sé. Juntas comunales. Claro, exacto. Además las juntas comunales hacen lo que le diga el Ejecutivo. Dice Araiza, Y son todos del PRO.
Te cuento ese ejemplo que en la vorágine no llegamos a discutir, ¿no? Este es el parque de la ciudad. El parque de la ciudad era todo parque. Cuando fue el tema del barrio olímpico, dijeron necesitamos hacer complejos habitacionales para que vengan los deportistas a nivel mundial. Y construyeron estos 5 edificios. Pero de paso, ya que estamos, vendamos parte del parque. Y autorizaron la venta de todo esto, ¿no? 45 hectáreas de un parque de la ciudad. Como una 8. El Romano Vital decía que los parques son intocables, pero bueno, eso no le importó mucho, son intangibles, decían. Ahora viene y dice, no, esta parte es mucho parque, así que el de arriba se va a llamar Parque Cultural de la Ciudad, que va a ser eventos, ¿no? Hubo mucha queja del polo, en el campo del polo, de los recitales, del sector de la vida, entonces lo llevan al sur. Y el parque va a quedar este sector. Entonces, de un parque que era un parque metropolitano, le sacaron ya 90 hectáreas, 45 acá y 45 acá. 90 manzanas. Esto para Costa Salguero. Costa Salguero dijeron que no van a construir más edificios, pero sí van a privatizar el centro de convenciones. Así que acá quedó que el 22% se privatiza, el 28% se privatiza, el 72% se vuelve espacio verde. Nosotros queríamos 100% espacio verde, pero bueno, teniendo en consideración que se iba a construir un complejo habitacional, es un gran éxito. Y vamos al mapa, si ya estamos cerrando. Esta es la comuna 15. Van a ver ahora un color muy fuerte, que son el USAP 0. El USAP 0 está en amarillo. En un gris más claro es el USAP 1. 9 metros, 12 metros y 5 pisos. Digamos, 3 pisos, 4 pisos y 5 pisos. Hubo cierta disminución de altura en algunas zonas. En esta, por ejemplo, ¿no? Chacarita, que pasó a ser a 4 pisos, antes era de 8, se bajó a la mitad, a 4 pisos. No sé vos, Martín, si quieres que te traigo un particular que haya visto.